Muy buenos días a todos, mi nombre es María José de Tesanos y voy a estar hablando sobre cómo pasar de ser agentes de cambio en esta industria, cómo pasar a ser profesionales BIM y cómo este camino es el proceso hacia la transformación en la industria de la construcción en Latinoamérica. América Latina enfrenta desafíos y oportunidades a medida que el mundo avanza hacia la modernización y la eficiencia en la construcción. Experimenta un crecimiento económico y una urbanización cada vez más rápida, por lo cual la adopción de BIM se vuelve aún más crucial. Algunos de los factores que generan errores en el proceso de implementación BIM tienen que ver sobre todo con la falta de comprensión aún de lo que implica o del alcance que tiene implementar BIM en una empresa o trabajar con BIM en un proyecto. Y además de esto, las principales estrategias de implementación BIM en una empresa tienen que ver con estrategia propia, como se puede ver en esta encuesta, estrategia propia y no avanzar con asesoramiento o con consultoría, lo cual implicaría para estas empresas o para estos profesionales un proceso mucho más rápido acompañado por quienes ya transitaron este camino. La estrategia propia lleva a errores y lleva además a que este proceso sea mucho más lento y mucho más extendido en el tiempo. Pero antes de continuar, me voy a presentar. Yo soy arquitecta, soy directora de MDT Arquitectura, un estudio de arquitectura ubicado en Montevideo, Uruguay, trabajando para más de 12 países en Europa y América Latina, desarrollando proyectos con BIM y ayudando a empresas y profesionales a que puedan implementar BIM en sus propios procesos de trabajo y en sus propios proyectos. Tengo más de 12 años de experiencia en el desarrollo de proyectos, cuento con un máster en gestión de proyectos con BIM, tengo más de 10 años liderando lo que tiene que ver con proyectos ejecutivos de distintas escalas y además soy fundadora de BIM Online, una plataforma digital de capacitaciones BIM a profesionales de la industria, por donde ya han pasado más de 7.500 profesionales. Actualmente soy miembro de BIM Forum Uruguay y además soy embajadora en Latinoamérica de BIM Coordinator Summit. Tengo además mi podcast BIM Online disponible en todas las plataformas con más de 14.000 descargas actualmente, donde cuento de forma semanal, en episodios semanales, la experiencia por la que vamos transitando en el estudio, las inquietudes, las consultas que surgen de nuestros clientes y también las experiencias y los resultados que van obteniendo con BIM. ¿Por qué? Para compartir el conocimiento, para compartir la experiencia y para aportar un granito de arena en lo que tiene que ver con que cada vez más profesionales estén capacitados en BIM para lograr este trabajo colaborativo que se necesita para trabajar con BIM y para eso necesitamos un nivel mucho más homogéneo de profesionales con conocimientos en BIM. En MDT Arquitectura ya llevamos desarrollados más de 400.000 metros cuadrados en proyectos, en lo que tiene que ver con proyectos ejecutivos, pero también trabajando en consultoría BIM y en asesoramiento en la implementación BIM en empresas. Antes de trabajar con BIM yo trabajaba de esta forma. Esto es un proyecto de más de 10.000 metros cuadrados, en donde se hizo la coordinación de interferencias 100% con la metodología tradicional en CAD. Si bien se lograban buenos resultados, mi experiencia me dice que al momento de llegar a la obra siempre habían desvíos, siempre habían errores y cosas por mejorar. Mientras trabajar con BIM empezó a hacer esto, no solamente trabajar con un modelo digital en 3D, sino también con la información asociada al modelo. Y esto es la gran diferencia, en definitiva. ¿Por qué es necesario trabajar con BIM? Creo que está claro. Las descoordinaciones, los conflictos que se ven en las obras construidas actualmente es moneda corriente, pero no voy a hablar de qué es BIM, simplemente de qué entendemos nosotros en MDT Arquitectura y en BIM Online qué es trabajar con BIM. Y hay que tener en cuenta 3 pilares fundamentales. Lo que es la tecnología, ¿sí? Por supuesto, las herramientas, el conocimiento en herramientas que va a llevar a lograr esos objetivos que queremos cumplir, pero por sobre todas las cosas crear procesos eficientes en torno a esas herramientas para lograr esos resultados. Solamente con el uso de la herramienta no se llega a buen puerto y por sobre todas las cosas personas capacitadas en las herramientas, pero por sobre todas las cosas en que son necesarios procesos para trabajar de forma eficiente
con BIM. Y seguimos viendo algunos resultados en lo que tiene que ver con las principales barreras en la implementación de BIM. Los principales resultados tienen que ver con un tema cultural, con la baja confianza en la colaboración entre sectores, en el aspecto técnico, en lo que tiene que ver con la baja comprensión de la metodología BIM y de su importancia en la industria. También otro tema cultural, la resistencia al cambio, a este cambio en el proceso de trabajo, en la metodología. Y en cuanto a lo técnico, también la baja utilización de estándares influye mucho en las barreras en lo que tiene que ver con la implementación con BIM. Entonces es necesario adoptar una mentalidad BIM, un cambio cultural, como se veía en esta encuesta. ¿Pero qué implica entonces adoptar una mentalidad BIM? Cambiar la forma de pensar los proyectos, gestionar la información, entender que lo que estamos haciendo es volcando información en un modelo central para extraer de distintas formas la información que necesitamos. ¿Para qué? Para poder crear una base confiable para la toma de decisiones inteligentes en nuestros proyectos de forma anticipada. Esta gráfica lo que está mostrando es que con la metodología tradicional, con los flujos de trabajo convencionales, se generaban información en determinadas etapas en el desarrollo del proyecto, picos de información en determinados hitos del proyecto. Mientras que los flujos de trabajo digitales tienen que ver con una constante sumatoria de esa información en ese modelo a medida que el proyecto avanza de fase. Entonces, la información del proyecto, en definitiva, se va acumulando y se va creando esta base de información al trabajar con BIM. La norma justamente lo que dice es que el modelo es un contenedor de información o una serie de contenedores de información. Entonces, lo que podemos ver es que con la metodología tradicional, con el flujo de trabajo convencional, lo que se venía dando, en definitiva, era una pérdida de información en el proceso, en el camino, que con los flujos digitales se gana y entonces se logra, en definitiva, derribar muchos inconvenientes. Pero la experiencia nos dice que el mayor problema es no saber cómo se gestiona la información. Esto es lo que genera la mayor parte de los inconvenientes. La falta de colaboración entre equipos de trabajo de distintas disciplinas, el uso adecuado de las herramientas BIM, el análisis integral y holístico de los proyectos, entendiendo que se trabaja con distintas disciplinas y también entender que se trabaja con información y con datos asociados al proyecto dentro del modelo. Adoptar una mentalidad BIM entonces no solamente transforma la forma en la que se abordan los proyectos, sino que también redefine las expectativas de la calidad, la eficiencia y la colaboración en la industria, pero especialmente en Latinoamérica, creando una ventaja competitiva en un mercado en constante evolución. En cuanto a BIM, en América Latina, algunos datos interesantes. La mayoría de los países decidieron crear un marco regulatorio en base a la norma ISO 19650. En algunos países es mandatorio, pero en la mayoría todavía no. Esto hace que los países más desarrollados en cuanto a la implementación de BIM sean Chile, Brasil, Perú, Colombia, entre otros, y que entiendan la importancia de desarrollar habilidades en los profesionales, promover una visión de adopción de BIM y crear un marco de colaboración. Falta una normativa legal que motive la adopción de BIM y que BIM sea mandatorio en todos los países para que se apalanque justamente este proceso de adopción a nivel país y a nivel empresas, tanto público como privado. En Sudamérica, un dato no menor, la construcción representa entre el 7 y el 10% del PBI del país. ¿Qué implica entonces vencer estas barreras BIM para trabajar en Latinoamérica? Vencer las resistencias al cambio, la falta de conciencia y comprensión, la falta de formación especializada y las habilidades necesarias, la infraestructura tecnológica adecuada, los costos iniciales y la percepción de la inversión inicial muchas veces errónea entre las empresas y los profesionales que evite comienzos desacertados y la falta de regulaciones y estándares. Entonces, ¿cómo podemos los profesionales de la industria ser agentes de cambio en la mentalidad, en la adopción de BIM, en la adopción de esta mentalidad BIM? Existen 4 pilares que son fundamentales para este cambio. Los roles de liderazgo, como profesionales asumir roles de liderazgo en esta mentalidad, en este cambio cultural, ser agentes educativos, promover la colaboración entre equipos de trabajo y disciplinas
y abogar por este cambio. Ahora vamos a ver un poco cómo. Entonces, esta nueva mentalidad implica una nueva cultura y una nueva forma de pensar los proyectos. Una cultura de colaboración, de crear procesos de comunicación transparentes, de una visión mucho más integral del proyecto, participando en la relevancia de una cultura colaborativa y cómo esto puede cambiar la forma en la que se desarrollan los proyectos en la región, trayendo la mirada desde otros puntos del mundo, de distintos países, hacia una Latinoamérica que es competitiva, que tiene profesionales de alto nivel para poder trabajar con BIM en los proyectos. Otra forma también es la educación, actualizando conocimientos, utilizando de forma efectiva las herramientas BIM, desarrollando nuevas habilidades que son tan necesarias para trabajar con BIM, formación en colaboración efectiva en este proceso de intercambio de información, adopción también de nuevos flujos de trabajo con competencias digitales y también trabajando en lo que tiene que ver con las normas y regulaciones, tanto a nivel internacional como en cada país. Y el liderazgo y empoderamiento del que hablábamos tiene que ver con inspirar, pero también con promover, con ser defensor de este cambio, con crear redes de comunicación, participar en comunidades como BIM Heroes, promover este cambio cultural, acelerar la adopción y estar en constante mejora continua de los procesos de implementación, mirando qué es lo que se está haciendo en otros países, qué están haciendo otros profesionales y cómo podemos implementarlo. ¿Cómo podemos entonces superar esta resistencia al cambio que veíamos como una de las barreras en la adopción de BIM en Latinoamérica? Bueno, creando estrategias en lo que tiene que ver con la documentación compartida, con el análisis también posterior al término del proyecto. El proyecto no se termina cuando se entregó al cliente, sino que nos toca analizar cómo fue ese proceso y ver qué podemos mejorar para próximos proyectos. Una colaboración transfronteriza, trabajar con otros profesionales para mejorar también estos procesos y mostrar casos de éxito y proyectos exitosos para mostrar que trabajar con BIM es posible y qué resultados se lograron. En este sentido es que traigo algunos ejemplos, como esta terminal del aeropuerto El Dorado en Bogotá, que fue una concesión de una ampliación de 20 millones de viajeros y la creación de más de 1.600 parqueaderos adicionales. Las obras involucraron un área de más de 49.000 metros cuadrados entre 2018 y 2023 y la inteligencia artificial, tanto como BIM, se utilizaron para la planificación, el diseño, pero también para optimizar el espacio y reducir los costos de construcción, optimizando la programación y la gestión de riesgos y también ofreciendo grandes ventajas en lo que tiene que ver con el control de la calidad de la obra. O la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez en Lima, Perú, la primera fase fue finalizada en 2022 y debido al tamaño del proyecto, entonces era necesario contar con una forma rápida y sencilla de comunicar la gran cantidad de información a todos los involucrados, por eso se utilizaron distintas herramientas BIM para el diseño de especialidades, para la elaboración de documentación en torno al modelo BIM, para la coordinación de las interferencias, para la extracción de cómputos de materiales directamente asociados a los modelos BIM, la generación de modelos BILT y también la gestión de activos. Entonces, ¿cómo superar la resistencia al cambio? Con procesos de comunicación eficientes, con demostrar los beneficios de esta transformación digital, con educación y entrenamiento, con implicación y participación de los distintos profesionales, siendo líderes de cambio y creando un enfoque incremental, entonces, de todo este proceso de adopción, pero también celebrando los logros, viendo que es posible y reconociendo para ir por más. Y un punto fundamental, el valor de las alianzas y las redes profesionales, donde podemos ver distintos organismos en distintos países. Como les comentaba, yo soy miembro de BIM Forum Uruguay, un grupo técnico de profesionales y organizaciones liderado por la Cámara de Construcción del Uruguay para promover y acelerar el proceso de adopción BIM a nivel país. Lo mismo en BIM Forum Argentina. Después está el Plan BIM en Chile, una iniciativa Corfo con el objetivo principal de promover el uso de BIM en proyectos de infraestructura y edificación pública.
Está también el Plan BIM Perú, que define la estrategia nacional para la adopción progresiva de BIM en lo que tiene que ver con los círculos de inversión desarrollados por los sectores públicos y privados y la red de gobiernos latinoamericanos, desde donde iniciativas públicas de Latinoamérica comparten entonces sus experiencias, representado por distintos representantes del Estado en cada uno de los países, y esto ha tenido un efecto muy positivo. Mirando entonces qué es lo que están haciendo los otros países, cómo están avanzando en su proceso de adopción de BIM, y entonces cómo es posible continuar compartiendo estas experiencias, es que cada país se ha podido nutrir entonces de lo que viene haciendo el otro. Y les voy a recomendar 2 documentos descargables en PDF de la web. Uno es el panorama general de avance de BIM en Latinoamérica y el Caribe del Banco de Desarrollo de América Latina, y el otro es el impulso del sector público en la implementación de BIM del Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a ver algunas encuestas y algunos datos interesantes de estos documentos. Acciones individuales que han impulsado BIM entre 2022 y 2023, que tienen que ver con la organización de charlas y seminarios, principalmente con publicación y mantenimiento de redes sociales dedicadas al tema, y la construcción y mantenimiento también de webs, en lo que tiene que ver con la construcción de estrategia de capital humano, en lo que se está haciendo en la adopción de BIM a nivel país. Y acciones estratégicas que han impulsado BIM entre 2022 y 2023, la construcción de alianzas y organizaciones relevantes, como veíamos, y el desarrollo de una hoja de ruta con metas claras y resultados. Para esos países que entonces han definido que BIM sea mandatorio, las empresas que se presentan a los llamados, las empresas que crean pliegos, tienen que saber cuál es la hoja de ruta, cómo se va a seguir y cómo entonces se pueden obtener resultados claros con BIM. Y el liderazgo en el sector público es fundamental. Liderazgo a nivel de coordinación de estrategias, de institucionalización, de favorecer la inversión y de evolucionar hacia las nuevas tendencias. ¿Por qué? Porque en definitiva el liderazgo del sector público para la adopción de BIM trae beneficios no solamente económicos, sino a nivel de calidad, beneficios sociales y medioambientales. ¿Y de qué estamos hablando entonces cuando hablamos del liderazgo del sector público en la implementación de BIM? Bueno, estos documentos que veíamos presentan algunos ejemplos en donde si se puede adoptar BIM a nivel de un ente público, de un instituto, por ejemplo puede ser el Ministerio de Hacienda, de Economía o algún homólogo, se creen entonces 3 áreas, el sector privado, el sector académico y el área de coordinación BIM, y a partir de allí surjan 4 unidades para trabajar en lo que tiene que ver con la adopción de BIM. La unidad normativa, en donde se va a revisar todo el marco normativo vigente, se van a crear los protocolos para el intercambio de información. La unidad tecnológica, en donde se define el tipo de software y hardware que es necesario utilizar, se crean estándares en torno a esto. Y la unidad fiscal, que identifica los tipos de riesgos, los clasifica y crea una estrategia para la mitigación de los mismos en cuanto a las empresas que van a estar trabajando con BIM. Y una unidad de capacitación, y celebro esto, que a nivel público se esté reconociendo esta unidad de capacitación que es tan necesaria para que los profesionales sepan hacia dónde dirigirse, qué es lo que tienen que hacer, con programas, con cursos, con diplomados, pero con una homogenización de las capacidades y la capacitación técnica. Entonces, ¿qué hacer a nivel público? Bueno, definir los alcances del mandato, precisar los procesos y los requerimientos para los proyectos públicos, construir un estándar BIM, fomentar y apoyar la capacitación y la implementación en las instituciones y mirar de cerca qué es lo que están haciendo otros países. Esto es fundamental también. El verdadero poder surge cuando las personas adoptan la idea de la digitalización. No se trata solamente de un cambio de analogía a digitalización. Se trata de mejorar la colaboración, trabajando con un único modelo como base de datos, en donde todos los actores involucrados puedan volcar la información que necesitan para extraer la información que necesitan, dejando de trabajar de forma aleatoria, de forma inconexa y de forma parcial. Entonces, ¿qué implica un desarrollo integral y digitalizado de los procesos para trabajar de forma eficiente con BIM?
para poder entonces llegar a crear estos productos, este modelo 3D, estos planos, estos presupuestos, estas coordinaciones de interferencias, es necesario trabajar con protocolos, con manuales, con procesos de comunicación eficientes, con procesos y análisis de colaboración. Porque hay una creencia errónea de que trabajar con BIM es esto. Cuando trabajar con BIM es todo esto, no solamente este modelo digital, sino también la gestión de la información, el análisis de los datos, la documentación y trabajar, ¿por qué no?, con herramientas de colaboración que son gratuitas, pero para crear procesos eficientes de comunicación y colaboración. Y cuando hablamos de esta planificación estratégica, si pensamos en lo que son las distintas fases de un proyecto, estamos muy acostumbrados a pensar en los usos de BIM en torno al diseño, a la construcción y a la operación y mantenimiento. Pero ¿qué pasa con esta fase tan necesaria de planificación, de viabilidad de este negocio, de esta inversión para ese cliente, en donde podemos generar una base de datos confiable a la cual podamos medir y tener en cuenta para próximos proyectos, para ver rendimientos, para ver flujos de trabajo, para ver cómo mejorar? Esta fase de planificación estratégica es fundamental para un trabajo eficiente en nuestros proyectos. Entonces, es necesario formalizar esta estrategia de adopción, definiendo responsables, creando, como veíamos, una hoja de ruta para trabajar con BIM, para que las empresas y los profesionales sepan hacia dónde es necesario avanzar y cómo se va a avanzar. Desarrollar un área BIM, como veíamos en esta estructura de este ente público, y donde el sector público sea líder en lo que tiene que ver con comunicar, con desarrollar un marco colaborativo con reglas claras, con desarrollar capacidades y priorizar sectores y proyectos piloto de acuerdo a las capacidades operativas y los recursos con los que se cuenta. Entonces, vuelvo a esta definición que veíamos de qué es para MDT Arquitectura trabajar con BIM. Bueno, trabajar con tecnología, por supuesto, con estas herramientas, pero con procesos eficientes, como veíamos, pero por sobre todas las cosas, personas capacitadas, entendiendo cómo funcionan estos procesos y hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. Porque no alcanza solamente con el conocimiento, es necesario tener experiencia y esto lleva tiempo. Desarrollar nuevas habilidades en BIM, habilidades que tienen que ver con la mejora en la colaboración, con la comunicación, con las competencias digitales, con la calidad en lo que tiene que ver con los entregables de los proyectos, con gestionar la información, con liderazgo, con coordinación y con gestión de personas. Y esto es lo más difícil de lograr al final, por eso termina siendo una de las principales barreras para trabajar con BIM, la falta de expertise o la falta de entrenamiento en habilidades necesarias para trabajar con BIM. Estás haciendo una de las grandes barreras, no tener profesionales capacitados en las herramientas que realmente se necesitan para trabajar con BIM. Porque en definitiva, lo que involucra trabajar con BIM es procesos, información, estrategia, infraestructura, pero sobre todas las cosas, personas. Como veíamos, personas capacitadas, liderando este cambio y siendo promotores de este cambio para trabajar con BIM. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos para una nueva mentalidad para América Latina, que tiene que ver con una visión de la industria de la construcción compartida a nivel de Latinoamérica? Bueno, en lo que tiene que ver con la innovación, esto es uno de los grandes desafíos, con crear proyectos más sostenibles, más competitivos, mejorando la calidad y la durabilidad de los proyectos, en lo que tiene que ver principalmente con necesidades para resolver necesidades de educación, de salud y de vivienda, comunicaciones eficientes, crear un marco de colaboración entre las distintas disciplinas y los distintos equipos de trabajo, aprendizaje mejorado y continuo, desarrollando nuevas habilidades, pero creando una industria mucho más resiliente, atrayendo entonces inversión para proyectos más sostenibles a largo plazo. Entonces, como veo esta nueva mentalidad, este futuro de esta nueva mentalidad en América Latina, bueno, continuar trabajando en organizaciones es crucial, es clave, compartiendo las experiencias y los conocimientos, el uso de herramientas BIM mucho más precisas y ajustadas a los procesos que se necesitan, planificación y programación de estos procesos de implementación y adopción a nivel país, datos accesibles y centralizados, accesibles para todos, para ver cómo podemos avanzar y cómo podemos mejorar las colaboraciones,
los métodos de contratación que sean más dinámicos, adaptados a lo que tiene que ver con estas nuevas generaciones de competencias digitales y de proyectos mucho más digitalizados, seguimiento, profesionales más comprometidos también con este involucramiento en promover este cambio cultural y con documentación mucho más eficiente en los proyectos, producto de un trabajo mucho más eficiente con BIM a nivel de colaboración. Entonces, para finalizar, el proceso de adopción de BIM, sobre todo en América Latina, creo que en todos los países, pero sobre todo en América Latina, viene siendo con altos y bajos. Simplemente mirar dónde estábamos el año pasado, mirar dónde estamos hoy y tener claro cuál es el objetivo para avanzar. No importan los altibajos, simplemente avanzar y seguir adelante. Entonces, como reflexión final, ¿cómo podemos mejorar nuestra industria creando el cambio para que los demás se adapten? Finalmente, quiero invitarlos como embajadora de BIM Coordinator Summit en Latinoamérica a que se sumen a esta plataforma, BIM Heroes, esta plataforma que hoy en día tiene muchísimos seguidores, muchísimos miembros profesionales compartiendo información, compartiendo su experiencia, donde además hoy en día hay programas de capacitación gratuitos para profesionales hechos por profesionales compartiendo su experiencia. El mundo está compuesto de información por aquellos que gestionan la información. Así que escaneando el código QR puedes sumarte a esta plataforma y entonces quedo abierta a cualquier duda que pueda surgir. Queda entonces tanto mi correo como mis redes sociales para que puedan contactarme ante cualquier consulta y voy a estar encantada de poder ayudarlos. Muchas gracias.